Dos policías pensaron que habían atrapado un blanco fácil. Lo que no sabían era que él dirigía todo el departamento. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava llenaba el tranquilo aire de la tarde cuando Julian Coleman, un hombre de 48 años con un comportamiento tranquilo y una reputación de liderazgo, giró hacia Sycamore Avenue. Volvía a casa de un día largo pero gratificante que había pasado reuniéndose con líderes comunitarios en Charlotte, Carolina del Norte. Su coche, un modesto sedán negro, se mezcló con las calles suburbanas y sus pensamientos vagaron hacia el famoso asado de su esposa que lo esperaba en casa. Pero entonces las luces azules y rojas destellaron en su espejo retrovisor cortando la noche como una campana de alarma. El agarre de Julian en el volante se apretó momentáneamente. Miró su velocímetro, 29 y 35. Sin infracciones de tráfico. Sin luces traseras rotas todavía. La sirena del coche patrulla sonó indicándole que se detuviera. «Mantén la calma», murmuró para sí mismo mientras señalaba y conducía su coche a un lado de la carretera. Conocía el procedimiento. Manos visibles. Actitud lenta y educada. Era una rutina que había dominado no porque él alguna vez había hecho algo malo, pero porque había aprendido que en estas situaciones las apariencias podían significar todo. El oficial se acercó a su ventana rápidamente, linterna en mano, su haz atravesando el interior tenuemente iluminado del auto de Julian. Otro oficial se quedó cerca del parachoques trasero, mano apoyada en su arma enfundada. «¿Tienes prisa esta noche?», ladró el primer oficial. Su tono goteaba sospecha. «No, señor, Julian», respondió de manera uniforme, su voz tranquila pero firme. «Solo yendo a casa». La linterna del oficial recorrió el rostro de Julian, deteniéndose solo un segundo de más antes de lanzarse a su regazo. Su consola y luego de vuelta a su rostro, «Licencia y registro», ordenó ignorando la respuesta de Julian. Julian metió la mano lentamente en su guantera, narrando cada movimiento. «Ahora voy a buscar mi registro. Mi licencia está en mi billetera. La alcanzaré después de esto». El oficial no respondió. Pero su postura se endureció. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó el oficial, aunque la pregunta parecía retórica. Antes de que Julian pudiera responder, el oficial continuó: «Estabas conduciendo erráticamente allí atrás, desviándote hacia el otro carril». Julian frunció el ceño con respeto. «Señor, no estaba desviando mi cámara del tablero». Puedo verificar que el oficial lo cortó bruscamente. «Cámara del tablero. Eso será confiscado como evidencia. Sal del vehículo». Julian parpadeó, sorprendido por la repentina escalada. «Hay un problema, oficial». «Estoy cumpliendo completamente». La mandíbula del oficial se tensó. «Dije, sal del vehículo ahora». El estómago de Julian se revolvió, pero se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta lentamente. Sus manos se levantaron en clear view. El segundo oficial se movió rápidamente, agarrando el brazo de Julian y tirando de él hacia el coche patrulla. «¿Es esto necesario?», preguntó Julian con voz mesurada pero firme. «No he hecho nada malo». «¿Resistirme?». El primer oficial se burló. «¿Quieres jugar a ese juego? Por mí está bien». El frío metal de las esposas se clavó en las muñecas de Julian. Su mente corría. Esto no era solo un malentendido. Era un perfil simple y llanamente mientras los oficiales lo empujaban a la parte trasera del coche patrulla. Julian miró hacia abajo por la calle. Algunos vecinos miraron a través de sus persianas. Sus siluetas iluminadas por el resplandor de las luces de su porche. Nadie salió, pero esto estaba lejos de terminar. Los oficiales no tenían idea de a quien acababan de arrestar y Julie no planeaba permanecer en silencio por mucho tiempo. El coche patrulla traqueteó ligeramente mientras rodaba por la calle. Julian estaba sentado rígidamente en el asiento trasero, miró por la ventana viendo pasar borrosos puntos de referencia familiares, pero su mente no estaba en el paisaje. En cambio, estaba tratando de procesar lo absurdo de lo que acababa de suceder. Los dos oficiales estaban sentados al frente intercambiando bromas casuales como si no hubieran esposado y detenido a un hombre sin causa. El más joven, el oficial Daniels,
Miró a Julian por el espejo retrovisor. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Un robo de drogas a altas horas de la noche o simplemente te gusta hacernos pasar un mal rato? Julian conoció a Daniel. La mirada era firme. Solo soy un hombre que intenta llegar a casa. Sí, claro. El otro oficial, un hombre corpulento llamado oficial Reed, resopló. Oímos eso todo el tiempo. Los conductores imprudentes siempre tienen una excusa. Julian se mordió la lengua. Discutir ahora no ayudaría. Respiró hondo. Mentalmente repasó sus opciones. Conocía sus derechos. También conocía el sistema y las probabilidades de que lo favoreciera en este momento eran escasas cuando llegaron a la comisaría. Las luces fluorescentes proyectaban un fuerte resplandor sobre el área de detención. Daniels le quitó las esposas a Julian con un gesto casi burlón. Bienvenido a nuestra humilde morada. Estarás aquí por un tiempo. ¿Me están acusando? Hull preguntó con calma frotándose las muñecas. Reed sonrió con suficiencia. Beck, te avisaremos cuando averigüemos eso. Siéntate tranquilo. Julian fue llevado a una pequeña y fría celda de detención. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El eco persistía en el aire. Se sentó en el banco. Su mente era un torbellino de pensamientos. Había pasado años construyendo una carrera arraigada en la justicia y la equidad, y ahora estaba siendo sometido al mismo abuso de poder que había trabajado para erradicar. Fuera de la celda, los dos oficiales se apoyaron en un escritorio y rieron en voz baja mientras revisaban la licencia y el registro del auto de Julian. Nada fuera de lo común. Daniel dijo sonando casi decepcionado. No importa. Reed respondió con una sonrisa burlona. Encontraremos algo. Los tipos como él siempre tienen esqueletos en el armario. Julian escuchó su intercambio. Su expresión era ilegible. Permaneció sentado con las manos juntas. Postura firme. No estaba enojado. Estaba calculando. Sabía que su paciencia pronto daría sus frutos. Horas arrastradas por otros oficiales iban y venían lanzando miradas curiosas al hombre en la celda. Ninguno de ellos parecía reconocerlo, pero Julian no esperaba que lo hicieran. Era nuevo en el área, habiendo tomado el puesto solo 3 semanas antes. Finalmente, justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo con tenues tonos naranjas, Julian escuchó pasos acercándose mientras un oficial de aspecto severo, claramente de mayor rango, apareció frente a la celda. Su placa decía: Teniente Morgan. Tenía un aire de autoridad y profesionalismo que inmediatamente contrastó con los otros dos oficiales. Frunció el ceño mientras miraba a Julian y luego volvió a mirar el papeleo en su mano. ¿Qué está pasando aquí? Daniel dio un paso adelante. Lo recogió anoche por conducción imprudente y resistencia al arresto. Morgan arqueó una ceja. Conducción imprudente. ¿Dónde está la evidencia? Aún no la hemos procesado, dijo Reed casualmente apoyándose en el escritorio. Morgan volvió su atención a Julian. Señor, ¿tiene alguna idea de por qué lo detuvieron? Julian se quedó de pie encontrando su mirada con calma. Me dijeron que fue por conducción imprudente, lo cual niego categóricamente. También tengo una cámara de tablero que puede verificar mi versión de los hechos. La expresión de Morgan endurecido mientras miraba a los dos oficiales. ¿No revisaste su cámara de tablero? Reed se encogió de hombros. Aún no llegamos a eso. Morgan exhaló bruscamente, claramente disgustado. Consíguelo ahora. Y Daniels leyó mi oficina ahora. Mientras los dos oficiales se escabullían, Julian sabía que la marea estaba empezando a cambiar, pero esto era solo el comienzo de su ajuste de cuentas. El frío banco de metal presionado contra la espalda de Julian mientras estaba sentado en la celda de mirando el precinto zumbando con actividad. Las horas se extendían interminablemente, puntuadas solo por el ocasional barajar de papeles o conversaciones distantes. A pesar de la quietud que lo rodeaba, la mente de Julian estaba todo menos tranquila. Pensó en los eventos de la noche, repitiéndolos como una película. Cada palabra afilada, cada escalada innecesaria, todo servía como un duro recordatorio de los profundos defectos que había pasado años luchando para arreglar. Su nuevo puesto como jefe de policía había sido una oportunidad para abordar estos problemas desde adentro, para crear una cultura de responsabilidad, y ahora aquí estaba, experimentando la misma injusticia que había jurado desmantelar. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. El teniente Morgan regresó.
Sosteniendo una tableta le hizo un gesto para que se acercara a los barrotes. Revisamos las imágenes de tu cámara del tablero, dijo su tono cortante pero profesional. También hablé con los oficiales que lo arrestaron. Déjame ser clara, esto nunca debería haber sucedido. Las imágenes contradicen completamente su informe. Julian levantó una ceja, no sorprendido pero todavía esperando que ella continuara. Te liberaré inmediatamente, agregó, pero me gustaría discutir los próximos pasos en privado momentos. Después Julian estaba fuera de la celda y sentado frente a Morgan en su oficina. La habitación era Stark, con un escritorio muerto, un par de sillas y un pequeño archivador, sin lujos, sin distracciones, solo negocios. Presentaré un informe contra Daniels y Reed. Morgan comenzó a cruzar sus manos sobre el escritorio. Pero hay algo que necesito preguntar, vaciló, claramente sopesando sus palabras. ¿Quién eres realmente? Estás demasiado compuesta para alguien que acaba de pasar la noche en una celda de detención por nada. Julian se reclinó ligeramente dándole una pequeña sonrisa mesurada. Aprecio tu diligencia, Lieutenant, pero digamos que he estado en situaciones como esta antes. De aprender a mantener la calma. Morgan lo estudió por un momento, luego asintió. Bastante bien, pero yo tengo la sensación de que no es la última vez que oiremos hablar de esta situación. Cuando Julian salió de la comisaría, el sol de la mañana le calentaba el rostro, pero el peso de la noche se cerraba pesadamente sobre sus hombros. No se dirigió directamente a casa, sino que condujo hasta su oficina, aparcó en su espacio reservado y cruzó las puertas de la comisaría. Ahora supervisaba a su asistente. Anita levantó la vista de su escritorio sorprendida. Jefe Coleman, llega temprano. Julian asintió con la cabeza. Su expresión era neutral. Ha sido una larga noche. Anita, ¿podrías prepararme una sala de reuniones? Necesito dirigirme al departamento esta tarde. Anita asintió rápidamente, percibiendo la gravedad en su tono cuando Julian entró en su oficina y cerró la puerta tras él. Exhaló profundamente. Sabía lo que se avecinaba. No se trataba solo de él, se trataba de lo que representaba su experiencia. El público confiaba en él para liderar, proteger y responsabilizar a los demás. Esa responsabilidad pesaba mucho, pero Julian la acogió con agrado. Pero antes de que pudiera actuar, había una tormenta más que capear. La sala del tribunal donde todo saldría a la luz. La sala del tribunal estaba abarrotada. La noticia del caso se había extendido rápidamente y los medios locales estaban ansiosos por cubrirlo. No se permitían cámaras dentro, pero eso no impidió que los reporteros se alinearan en las escaleras del juzgado, listos para atacar tan pronto como se levantara la audiencia. Julian se sentó tranquilamente en la mesa del acusado. Su abogada, Sandra Reyes, hojeaba una gruesa carpeta de evidencia. Sandra era una fuerza a tener en cuenta, aguda, implacable y con reputación de desmantelar argumentos débiles con precisión quirúrgica. Al otro lado de la sala, los oficiales Daniels y Reed estaban sentados con su abogado designado por el departamento. Daniels parecía nervioso, golpeando el suelo con el pie sin control mientras Reed trataba de parecer imperturbable, reclinándose en su silla con una expresión de suficiencia. El juez, un hombre mayor con un comportamiento sensato, entró en la sala y llamó a la sesión al orden. Estamos aquí hoy para abordar los cargos presentados contra el señor Julian Coleman. Fiscalía, puede proceder. El fiscal, un abogado joven y algo vacilante, se puso de pie y comenzó a describir el caso como se informó inicialmente. La noche en cuestión, se observó al acusado conduciendo imprudentemente, desviándose hacia otro carril al ser detenido por los oficiales Daniels y Reed. Se mostró poco cooperativo y se resistió al arresto. Sandra apenas reprimió un sonrió. Se inclinó hacia Julian y le susurró que iban directo hacia allí. Cuando fue su turno, Sandra se puso de pie con confianza, su voz dominando la sala. Su señoría, los cargos contra mi cliente no solo son infundados, sino que también son el resultado directo de la discriminación racial y el abuso de poder. Para probar esto me gustaría presentar evidencia en video que contradice directamente las declaraciones del oficial. El juez asintió. Proceda. Sandra le hizo un gesto al
Alguacil que atenuó las luces y comenzó a reproducir las imágenes de la cámara del tablero. La sala se quedó en silencio mientras el video mostraba a Julian conduciendo de manera constante dentro de su carril. El velocímetro marcaba una velocidad constante de 29 millas por hora. El coche patrulla del oficial visible en el espejo retrovisor encendió sus luces sin motivo. Luego vino la grabación de la cámara corporal. La sala del tribunal observó cómo los oficiales se acercaban al auto de Julian. Su tono agresivo era evidente desde la primera acción. La grabación reveló a Daniels murmurando en voz baja, otro de ellos causando problemas, seguido por Reed riendo entre dientes y respondiendo. Figuras jadeos ondularon a través de la audiencia. El ceño del juez se frunció profundamente mientras miraba a los oficiales. Sandra pausó el video y se dirigió a la corte. Este es el profesionalismo mostrado por los oficiales Daniels y Reed. Ahora avancemos rápidamente al arresto. En sí, las imágenes continuaron mostrando a Julian obedeciendo con calma, narrando sus movimientos mientras recuperaba su registro y licencia. El contraste entre su comportamiento sereno y la hostilidad del oficial era marcado cuando el video terminó. La sala del tribunal estaba tensa. Sandra se volvió hacia el jurado y dijo: «Esto no es solo un abuso de poder. Es una violación directa de los derechos de mi cliente arraigada en sesgos y prejuicios». La prosa estaba visiblemente nerviosa. Los oficiales creían que tenían una causa probable. Sandra interrumpió bruscamente. Causa probable basada en que conducir con seguridad siguiendo instrucciones, o tal vez era el color de su piel. El juez golpeó ligeramente su mazo pidiendo orden. «Déjeme mantener esto enfocado». La voz de Sandra se suavizó, pero sus palabras no fueron menos poderosas. «Su señoría. Antes de continuar, mi cliente tiene algo que compartir con la corte». Julian se puso de pie ajustándose la corbata, escaneó la sala, haciendo contacto visual con los oficiales antes de dirigirse al juez. «Mi nombre es Julian Coleman», dijo, su voz tranquila pero firme. «Soy el jefe de policía de esta ciudad. Fui designado hace 3 semanas para dirigir este departamento y abordar los mismos problemas como han visto hoy aquí. Elegí no revelar mi posición antes de tiempo porque quería que la verdad saliera a la luz de forma orgánica, sin sesgos ni interferencias, y ahora lo ha hecho». La sala estalló en murmullos. El rostro de Daniels palideció mientras la suficiencia de Reed se evaporó en un instante. El juez golpeó su mazo repetidamente exigiendo silencio. Julian continuó: «Esto no se trata solo de mí. Se trata de un sistema que permite a oficiales como Daniels y Reed operar sin rendir cuentas. Eso termina ahora, pero este momento no fue solo una revelación. Fue un ajuste de cuentas que reverberaría mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal». La sala del tribunal vibró de tensión cuando Julian tomó asiento. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Daniels y Reed se quedaron congelados. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y miedo. El juez pidió un breve receso para darles tiempo a todos de asimilar lo que acababa de suceder. Cuando se reanudó, el tono había cambiado por completo. La fiscalía no ofreció más argumentos y el juez desestimó los cargos contra Julian de inmediato, pero eso fue solo el comienzo. Cuando Julian salió del juzgado, los reporteros lo rodearon, las cámaras destellando y los micrófonos avanzando. «Jefe Coleman, ¿tiene alguna declaración sobre el caso?», gritó uno. Julian levantó la mano haciendo una señal de silencio. La multitud se quedó quieta, ansiosa por su respuesta. «Este caso no se trata solo de mí», comenzó con voz firme y resuelta. «Se trata de responsabilidad, se trata de garantizar que cada persona, independientemente de quién sea tratada con el respeto y la dignidad que merece. Como jefe de policía, estoy comprometido a crear un departamento que valore la integridad y la justicia, y como ciudadano, seguiré luchando por la justicia». El frenesí mediático continuó, pero Julian no se demoró. Tenía un asunto más importante que abordar. Las consecuencias del caso fueron que Swift, Daniels y Reed fueron suspendidos de inmediato en espera de una investigación interna. La indignación pública aumentó a medida que las imágenes se publicaron en la prensa, lo que provocó protestas y pedidos de reformas. Los líderes comunitarios se unieron para exigir una mayor transparencia y una mejor capacitación para los oficiales dentro del departamento. El liderazgo de Julian adquirió un nuevo significado.
convocó una reunión de emergencia. El oficial reunido en el precinto estaba de pie al frente de la sala, se dirigió a ellos con una convicción inquebrantable. Lo que me pasó anoche no fue un incidente aislado, dijo Julian, escaneando la sala. Era un síntoma de un problema mayor y mientras sea jefe no lo toleraré. Estamos aquí para servir y proteger, no para acosar e intimidar. Si no puedes defender esos valores, este no es el lugar para ti. La sala estaba en silencio, sus palabras cortando cualquier duda persistente sobre sus intenciones. Durante las siguientes semanas Julian implementó cambios radicales. Entrenamiento obligatorio contra prejuicios, una supervisión más estricta y un sistema de denuncia anónimo por mala conducta de los oficiales fueron solo el comienzo. La comunidad comenzó a ver un cambio, aunque la confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana. Meses después Julian se sentó en un panel en una reunión del ayuntamiento escuchando como un joven se ponía de pie para hablar. Jefe Coleman dijo que su voz se quebró levemente. Por lo que pasaste podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera de nosotros. Gracias por defenderte. No solo por ti mismo sino por todos nosotros. Julia asintió con el corazón pesado pero lleno de determinación. El cambio no sucede de la noche a la mañana, respondió, pero juntos podemos construir un sistema que realmente sirva a todos. Cuando terminó el ayuntamiento, Julian se quedó un momento viendo a la gente salir con renovada esperanza. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba listo para ello, y ahora depende de nosotros, los espectadores y la comunidad, para mantener viva esa lucha. Sí vemos injusticia, debemos alzar la voz. Si queremos un cambio, debemos exigirlo juntos. Tenemos el poder de crear un mundo donde la rendición de cuentas no sea solo una promesa, es una realidad.